Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a hablarles de la escultura y pintura del barroco en los siglos XVII y XVIII. Lo que define al barroco es su lenguaje exuberante, donde la ostentación decorativa no es algo negativo, gracias al juego del claroscuro que logra atenuar los posibles excesos. Además, como se trata de una noción estética muy relacionada con la religión cristiana, se puede verificar casi siempre una oposición dual de conceptos como el cielo y el infierno. El origen de este estilo arquitectónico está en la Europa del siglo XVI, específicamente en Italia, para posteriormente extenderse a gran parte del continente americano cuando los conquistadores españoles llegaron a México. Así, casi a mediados del siglo XVII, se empezaron a erigir construcciones barrocas en América Latina, especialmente iglesias y templos. Algunos de los materiales que encontramos son el mármol, madera policromada, piedra estuco, albasto y cartón. En cuanto a las características de la escultura barroca, tenemos el naturalismo y el movimiento de las figuras, que se trata de plasmar con el mayor realismo posible las figuras y sus ropas. También tenemos la enorme expresividad, llegando a ser excesiva, teatral. El rostro, las manos y los gestos corporales revelan los sentimientos de la acción que siempre reproducen en el momento cumbre, en el más dramático. En la imagen que tenemos aquí podemos notarlo en su vestimenta, expresa los movimientos y en los rostros de esta escultura. Las temáticas que abarca este estilo arquitectónico son los religiosos, los mitológicos, la exaltación del individuo que podemos encontrarlo en los sepulcros, en los retratos, bustos o esculturas ecuestres, en los alegóricos que principalmente se encuentran en las fuentes. Para los religiosos podemos tener el apoteosis de los santos en la Inmaculada Concepción, entre otros. Para las técnicas tenemos el barroco sobrio, teniendo una decoración vegetal con columnas divididas en 3 secciones, el uso de estrellas columnales y retomando el uso de grecas en zigzag. En este ejemplo podemos observar la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca y la catedral de Durango. En el barroco salomónico, que data de 1630 y 1730, introducido por el arquitecto italiano Gian Lorenzo Bernini, implementando las columnas con estilo árabes, el uso de formas helicoidales en la decoración. En este ejemplo tenemos la Catedral de Santiago en Saltillo. Para el barroco churrigueresco o estípite tenemos la reinterpretación de arquitectos europeos como José Benito de Churriguera y Jerónimo de Balabás. Encontramos el gusto por la recargada ornamentación que recubrirán las fachadas completas. Tenemos un ejemplo del templo de Santa María Prisca en Taxco, con una ornamentación, como podemos observar, bastante cargada. Para el estilo ultrabarroco tenemos un recargo que supera al churrigueresco, con transformaciones y deformaciones de elementos arquitectónicos clásicos y barrocos, el uso de elementos ornamentales que exaltan las proporciones y el modelado del estuco y tallado de madera, con un ejemplo del exterior de la Catedral de Zacatecas y el interior del Templo de Santa María Tonantzintla en Puebla. Bueno, a continuación yo voy a hablar de los retablos coloniales y sus características. Retablo es una palabra en latín que significa tabla que se coloca detrás. Son estructuras complejas en las que se conjugan la arquitectura, la pintura y la escultura. Los retablos son muy importantes porque desempeñaron una función especial en el ámbito religioso. Como tenían un lugar privilegiado, es decir, detrás del altar, todos los fieles dirigen su mirada hacia ahí la mayor parte del tiempo. Por eso fueron un instrumento religioso para ilustrar y para enseñar. Los retablos se originaron por la costumbre de
colocar reliquias o imágenes de santos sobre los altares para venerarlos. Lo más común es que para realizar su estructura se emplee madera, puede ser de pino, de roble o de nogal, pero también existen algunos que son construidos de piedra, de alabastro, de mármol y otros materiales como el lapislázuli o la malaquita. Los retablos están compuestos por dos partes, la parte anterior y la parte frontal. La parte frontal también está dividida en dos, la del lado izquierdo, que se llama del Evangelio, y la del lado derecho, que es llamada de la Epístola. Cada una de ellas está compuesta por varios elementos. Los elementos de un retablo son el cuerpo, es decir, los pisos o divisiones horizontales que tiene, las calles, que son las divisiones verticales. Las entrecalles son también divisiones verticales, pero estas separan las calles, son más estrechas. También el banco, que es la parte inferior de un retablo. En ocasiones puede estar dividido en dos pisos. Cuando esto sucede, cuando está dividido en dos pisos, el más próximo al suelo se llama basamento o predella. También tenemos la casa, que son los espacios cuadrados o rectangulares que alojan las pinturas o las esculturas. El guardapolvo, esta es una pieza que enmarca el retablo por los laterales y la parte superior para protegerlo del polvo, y el ático, que es la parte superior de la calle central de un retablo y generalmente es el lugar que se elige para poner un calvario. Los retablos coloniales provenientes de los siglos XVII y XVIII están conformados en su mayoría por madera entallada y láminas de oro. Bueno, el primer retablo que les vamos a presentar es el retablo de los Reyes. Este está hecho de madera de cedro blanca, tallada y revestida de lámina de oro, y fue presentado en 1737. En su eje principal se presenta la adoración de los reyes y la asunción de la Virgen María. En la parte superior se encuentran algunos elementos como la fuente sellada, la casa dorada, el pozo de agua viva, la torre de David y también una efigie del Padre Eterno. Bueno, nuestro siguiente retablo es uno que está en la iglesia de Santa María Tonantzintla, en Puebla. Es considerado la máxima expresión del barroco indígena. Según algunas interpretaciones, el cielo de la cúpula representa el cielo de Tlaloc, y cada rostro que hay en él no es un ángel, es un indígena que murió por un rayo o ahogado y que reencarnó en el cielo. Aquí tenemos el santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, ubicado en San Miguel de Allende, Guanajuato. Es conocido como la Capilla Sixtina Mexicana, y dentro podemos encontrar una nave principal, 7 capillas anexas que están decoradas con cuadros de Juan Rodríguez Juárez, también la sacristía y 6 camarines. Este santuario fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008. Tiene una gran diversidad de arte dentro de sus muros. Ahora nos encontramos con la Capilla del Rosario, en cuyo interior hay una planta de cruz latina y una bóveda. En ella se puede apreciar la representación de las 3 virtudes teologales enmarcadas por follajes, y en su cúpula se aprecia la gracia divina, acompañada por los dones del Espíritu Santo, que son representados como entendimiento, fortaleza, piedad, temor de Dios, ciencia, consejo y sabiduría. También hay un grupo de 16 santas dominicas, entre las que están Santa Úrsula, Santa Inés, Santa Polonia, Santa Clara de Asís, Santa Rosalía de Palermo, entre muchas otras. En la parte superior de sus muros hay 6 grandes lienzos que tienen temas alusivos a los gozos de la Virgen, y bajo los muros se muestra un lambrín de azulejos tipo talavera. En el crucero hay otras pinturas que también están relacionadas con la vida de la Virgen. En cuanto a las características
De tipos pictóricos tenemos el retrato de castas, que las pinturas eran en parte producto de la ilustración e intentaban representar las muchas castas, el producto de la mezcla de razas que existían en el Nuevo Mundo. Uno de los principales pintores novohispanos fue Miguel Cabrera, caracterizado por ser uno de los máximos exponentes de la pintura barroca del virreinato, también autor de multitud de imágenes de santos repartidas por numerosos museos, conventos e iglesias. De su vasta producción destaca el retrato de Sor Juana Inés de la Cruz en 1751. Las monjas coronadas, pletóricas y coloridas, lucían así las coronas de las monjas que deseaban consagrarse. Eran retratadas para resguardar la memoria de la vida conventual o cuando morían. El Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán resguarda estas magníficas obras del barroco que nos permiten atisbar la vida conventual femenina. Las religiosas vestían después de 1 o 2 años de noviciado en solemnes ceremonias de coronación. Dicha celebración se llevaba a cabo por medio del pago de una considerable cantidad de dinero o dote, que variaba según la condición económica familiar. En este día de su toma de velo o matrimonio místico, la casi adolescente eran retratadas para el recuerdo de sus familiares, quienes conservaban sobre un lienzo la imagen de la hija a quien tal vez nunca verían de nuevo. En cuanto a la pintura de biombo, esta imagen que tenemos se llama Las 4 partes del mundo, que es un biombo atribuido a Juan Correa. En el reverso de la pintura tiene como tema el encuentro de Hernán Cortés con Moctezuma, que pertenece al Museo Sumaya en la Ciudad de México. Para terminar, la pregunta, ¿qué relación tiene todo esto con el turismo? Bueno, pues el arte forma parte importante de la identidad del lugar en el que se encuentra, de la cultura y de la historia. Estas obras nos permiten ver lugares y situaciones a los que solo podríamos llegar con la imaginación, porque ocurrieron siglos atrás. Cada retablo, cada templo, cada pintura y cada escultura cuenta la historia de México. Refleja el encuentro de las culturas entre los pueblos que aquí se encontraban y Europa. Es esta mezcla entre la opulencia, entre los estilos artísticos traídos de allá, con los estilos artísticos que los indígenas hicieron aquí. Estas representaciones tienen un gran poder de atracción, tanto para las personas que observan, estudian y saben muchísimo de los estilos artísticos, como para quienes quieren conocer solo un poco más de su país o de su estado. Todos los elementos de arte que existen en nuestro país son bellísimos y creemos que más personas deberían de conocerlos, acercarse a ellos, aprender de ellos, para saber por qué están ahí y también pues para cuidarlos, para no permitir que nadie quiera llevárselos o que nadie quiera hacer mal uso de ellos. Por nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.